cuando íbamos a los ríos y todo, pero yo era como la impulsora, entonces él seguía. Pero mi papá, todos los fines de semana, siempre, siempre nos llevaba a los ríos, a las montañas, con los árboles, a pozas, y ahí todos nos divertíamos mucho. También íbamos mucho a Quepos, ahí íbamos a visitar tíos y tías, y mi abuelo vivía en una finquita y entonces ahí pasábamos algunas vacaciones. Después íbamos a quedarnos a Manuel Antonio y ahí pasábamos las vacaciones. Y yo cuando estaba allá, yo les pedía que me ayudaran que me dejaran la caja registradora para yo, ¿verdad? Porque ellos tenían un restaurante y cabinas. Fueron las primeras cabinas que existieron. Y entonces fíjate que era tan bonito porque yo me quedaba en la caja y ya yo, o sea, a mi poca edad ya yo podía manejar los números y podía manejar cosas. Entonces eso también fue una experiencia bonita, ¿verdad? ¿Alguna experiencia de su juventud que usted sienta que haya tenido un impacto duradero? Mira, mi mamá era catequista, pero en eso quedó embarazada de mi hermana. Y en eso se comenzó a sentirse no muy bien. Entonces yo le dije, mami, yo quiero hacer lo que usted hace en la catequesis. Y era catequesis para bautizo y para confesión y hasta para matrimonio. Y fíjate que entonces mi mamá me enseñó a lo que había que hacer y entonces yo comencé a hacerlo y me di cuenta que tenía una facilidad para enseñar. O sea, que me nacía así y todo lo que yo hacía era con emoción, con ganas. O sea, yo me acuerdo que siempre yo tenía esa emoción, ¿verdad? En un momento dado llegó una niña sorda. Bueno, mi papá era dispensarista, él curaba a toda la gente de la comunidad. Él los inyectaba, los curaba. Entonces yo también, ese patrón de que él siempre se llevaba bien con sus pacientes y que él era el enfermero, era la única autoridad médica que había, pero a kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces mi papá siempre estaba alegre con sus pacientes, nunca se quejó. A veces llegaban a las 10, 11 de la noche, un mordido de serpiente o una mujer acuchillada o una mujer que a punto de tener bebé, y a esa hora mi papá se levantaba y yo detrás de mi papá para ver qué era lo que iba a hacer, ¿verdad? Y entonces sí, nos enfrentamos a muchas cosas muy, muy fuertes, pero a mí digamos, me marcó en esa etapa que yo me di cuenta que tenía facilidad para manejar grupos y que tenía facilidad para enseñar a personas que tal vez no tenían todas sus capacidades cognitivas buenas. En un momento dado llegó una chiquita sorda a la comunidad y no sé por qué motivo, o sea, porque yo jamás, ni siquiera sabía que se estudiaba lo que yo estudié. Había una niña sorda y no sé por qué todo el mundo me la mandaba a mí para que a ver si yo le podía enseñar a hablar. Y entonces yo comencé a comunicarme con ella a lo natural y entonces la chiquita aprendió a leer y a escribir conmigo, pero yo estaba en ese momento como en quinto o sexto grado. Entonces son cosas que yo creo que me fueron marcando en mi niñez: cuidar a otros, curar a otros, enseñar a otros, que siempre era como esa entrega a los demás. ¿Destaca usted entonces alguna amistad o una relación familiar durante su juventud? Perdón, no te entendí. ¿Destaca una relación familiar o una amistad en particular? Sí, tengo una amiga de colegio que se llama Janina Camacho. Ella ha sido mi gran amiga, aunque a veces pasamos un año o año y medio que yo ni siquiera le contesto el correo, pero yo sé que ella está ahí, que cuando yo la llame está dispuesta a que nos veamos. Fue mi amiga de todo el colegio, fue una persona que se distinguió mucho por su forma de ser. Nada que ver con la mía, porque yo siempre he sido atarantada, en cambio ella ha sido así, como siempre seria, siempre. Y entonces éramos un muy buen complemento. Y ella era mayor que yo, entonces ahí yo comencé a andar con gente mayor que yo en el colegio. ¿Cómo fueron sus experiencias en la universidad temprana o en la salida de la secundaria? Bueno, yo me vine para San José a los 15 años. A los 15 años vine a terminar cuarto y quinto aquí. Tenía 15 años. Tenía mucha alegría, mucho entusiasmo por la vida, por todo. Y yo comencé a ir al colegio. Yo hice cuarto y quinto en el colegio de Curriabat.
ahí también que me destaqué mucho por mi forma de pensar y mi forma de poder comunicar las cosas. En el colegio de Curry yo iba en las mañanas, en las tardes iba a estudiar inglés, que nunca lo aprendí, desde muy joven traté de aprenderlo y lo he intentado como 6 veces y no he podido con diferentes métodos. O sea, es algo que siento que es una limitación muy fuerte que tengo. Y cuando yo llegué al colegio, bueno, estudiaba inglés en las tardes y en las noches cuidaba niños para que los papás salieran al cine o así. Entonces yo cuidaba niños o también cuidaba ancianos y en algunos momentos tuve que lavar y planchar ajeno para poder ganarme algo para comer. Mis primeros años en la universidad fueron muy precarios, pero fue curioso, cuando yo entré a la universidad alguien me contrató porque yo estudiaba inglés siempre, pero que lo aprendiera otra cosa. Yo lo puedo explicar, la parte gramatical, yo te puedo ayudar en la parte gramatical y puedo leerlo, pero no lo puedo hablar. Y fíjate que entonces alguien me llamó para que diera clases de inglés a estudiantes que no habían sacado bachillerato. Entonces me tocó trabajar con conserjes, con misceláneos, bueno, de toda la universidad. Y vieras que bueno, yo apenas tenía 17 años. Y entonces lo que yo me ganaba ahí era para comer realmente. Porque mi papá ya no me podía mandar, porque eran 4 hermanos y ya otros venían para el colegio. Y yo me vine a estudiar a San José porque yo quería entrar a la U. Y yo quería entrar a la UCR, bueno, porque en esa época no había dónde escoger. La UCR todavía no estaba ni el tecnológico, ni la universidad estatal. La universidad nacional estaba apenas empezando a configurarse como universidad, porque antes era como normal, era como para la gente que quería estudiar educación nada más. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo pasé mis primeros años de universidad trabajando de noche casi sin comer, a veces pasaba 2 días sin comer, a veces, bueno, era tanta la necesidad que pasaba, pero gracias a Dios pude alquilar un cuartito ahí por Lourdes y ahí un cuartito con un baño compartido para todos. Y ahí yo viví mis primeros años de universidad. También tuve mucho acoso de personas que tenían cierto poder, profesores, directores. Y fue muy difícil, porque yo tenía en ese momento 17 años, estaba muy necesitada de cosas. Entonces los hombres ya adultos, mayores, con puestos importantes, tanto dentro como fuera de la universidad, te ofrecían plata a cambio de que uno pues hiciera cosas con ellos o saliera con ellos. Hasta me ofrecieron, el director de un lugar me ofreció que me fuera a vivir con él a un apartamento y que me daba carro y todo eso. Yo le dije que no, que yo prefería seguir cuidando niños y ancianos en las noches, ¿verdad? Pero que no. O sea, nunca acepté eso. Me dolió mucho porque fue una ruptura que tuve muy grande con personas que supuestamente me estaban ayudando, pero que andaban buscando era otra cosa. Entonces, esos primeros años están marcados de la universidad, de hambre, de necesidades, a veces no tenías tenis, de acoso, ¿verdad? Tal vez en esas circunstancias, ¿cuál fue la inspiración de su juventud que la llevó a donde está ahora? Siempre querer hacer algo diferente, siempre querer luchar por otras personas, siempre, o sea, siempre mi empeño fue, primero, ser independiente. O sea, no me gusta que nadie me mantenga, sino que lo que yo me gano, aunque sean 10 colones, que son los míos, ¿verdad? Entonces eso también me dio una seguridad muy, muy grande. Después, hay una señora muy importante en mi vida, que bueno, en paz descanse, se murió hace poco, que fue la abuelita de mi hija, la mamá de mi ex esposo. Esa señora representó para mí algo muy importante dentro de la ciudad, ¿verdad? Porque ella, imagínate que yo me vine sin papá y mamá a los 15 años y la gente creía que uno estaba solo, entonces querían